Viernes 15 de enero. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla éste así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoja tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: tus pecados te quedan perdonados. Hermanos, en este evangelio que nos presenta hoy San Marcos, pues vemos esta escena donde Jesús cura a este paralítico, pero antes de curarlo le dice que sus pecados le quedan perdonados. Y los escribas que estaban ahí sentados, pues pensaban, ¿verdad? ¿Por qué este hombre habla así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Hemos venido escuchando cómo Jesús realiza ciertas acciones que hablan de la autoridad que tiene. Por ejemplo, Jesús libera a endemoniados y le obedecen los mismos demonios. Tiene poder sobre los demonios. Y como Dios, también perdona. Por eso los escribas estaban sorprendidos al ver que Jesús le dice: tus pecados te quedan perdonados. Dice: bueno, pues ¿qué manera de hablar es esta? ¿Qué manera de hablar es esta? Eso es una blasfemia, porque el único que puede perdonar los pecados es solo Dios. Por eso Jesús, conociendo lo que ellos estaban pensando, Jesús les dice, ¿verdad? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y recoge tu camilla y vete a tu casa? Jesús les dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que quedaron atónitos, quedaron pues sorprendidos, ¿verdad? Y daban gloria a Dios y decían, ¿verdad? Nunca habíamos visto cosa igual. Si Jesús perdona los pecados, luego entonces Él es el Hijo de Dios. Es Dios. Hermanos, Jesús vino a liberarnos precisamente del pecado. Hemos venido diciendo en estos días cómo ese es el verdadero mal. El estar en pecado, vivir en pecado y morir en pecado. Ese sí es una desgracia.
La desgracia no es tanto la enfermedad, cualquier enfermedad. Vemos en estos días, desgraciadamente, que pues cada vez está muriendo más gente, cada vez más gente está contagiando del coronavirus. Ya es una realidad. Pero eso debe de llevarnos a reflexionar cómo estoy con Dios, cómo está mi salud espiritual. ¿Cómo está mi salud espiritual? Qué bueno que hay que cuidarse. En esta pandemia del coronavirus y de otras enfermedades hay que cuidarse, claro que sí. Pero pues también hay que ver cómo está nuestra alma. Jesús vino a liberarnos del verdadero mal que, insisto, se llama pecado. Y por eso Jesús, Él perdonó a este paralítico. Vemos a Jesús en diferentes escenas cómo Él habla sobre esto, que vino a liberarnos del pecado. Pues hoy Jesús quiere liberarnos a ti y a mí, pues del pecado. Pero como decíamos el día de ayer, debemos de acercarnos a esa fuente del perdón, a esa fuente de la misericordia que es Jesús. Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Como decía el Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonarnos. Pero lo único que nos pide es que nos acerquemos. Es que le pidamos esa ayuda. Señor, si quieres puedes limpiarme. Señor, si quieres puedes sanarme. Pues pidámosle al Señor que nos cure del pecado, que es lo que nos ata. Y como decían los padres espirituales sobre esta escena del paralítico, que una persona que está en pecado mortal es como un paralítico que por sí mismo no puede moverse y que necesita ayuda. Pues si sabemos de algún amigo, de algún familiar que está paralítico por el pecado, que no se puede acercar a la iglesia a confesarse, pues facilitémosle, démosle ese servicio, esa ayuda de pues ayudarlo a que se acerque a un sacerdote, que se acerque a confesarse para que el Señor lo sane, lo libere. Pues que tengan un feliz día, que Dios los bendiga.